Hola a todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy y como continuación inmediata de lo que empecé a trabajar en el video anterior sobre la filosofía como formas diversas de ver, de pensar y de actuar el mundo, quiero el día de hoy concentrarme en lo que tiene que ver con la relación entre los mitos y la filosofía como formas de comprender y relacionarnos con el mundo y con las fuentes del conocimiento humano. Para ello, y como venía haciendo a partir del video anterior, me voy a basar en la lectura que he venido realizando del libro del doctor en filosofía Julian Baggini, que se titula Cómo piensa el mundo, recomendado para aquellas personas, para aquellos colegas míos que se dedican a la docencia y que este libro puede servir como para que se pueda trabajar en la enseñanza del bachillerato lo que tiene que ver con filosofía, ¿sí? Entonces yo creo que sin más vamos a comenzar. Dice así: en su libro, Baggini nos muestra que si bien las filosofías clásicas que surgieron en India, China y Grecia tienen diferencias importantes, tienen en común algo que cabe destacar: la idea de que todo es uno. La unidad es una invención humana que tiene como objetivo humanizar el universo, es decir, darle formas o darles características humanas. Inicialmente todas las culturas humanas comprendieron y aún siguen comprendiendo el mundo a partir de los mitos y de las creencias religiosas. Dichos mitos tienen como características fundamentales: primero, contar historias sobre el comienzo de la vida en general y de los seres humanos, generalmente mediante los dioses y la divinización de los elementos naturales. Segundo, darle a la vida y a la realidad valoraciones morales acerca de lo bueno y lo malo, de lo permitido y lo no permitido, y de ciertos principios u orientaciones acerca de cómo vivir y de las consecuencias que, buenas o malas, de los estilos de vida que nosotros elijamos. Y tercero y último, las narraciones míticas por lo general se basaban en una autoridad, ya fuera la de un sabio, la de un sacerdote, la de una sacerdotisa, un oráculo, que generalmente eran voceros o representantes de una divinidad, a la cual la comunidad venera, y por eso no se cuestionaban esos relatos. Ahora bien, la filosofía apareció cuando se pasa de comprender el mundo exclusivamente por las narraciones mitológicas a la comprensión por razones que pueden ser analizadas, cuestionadas, evaluadas, aceptadas o rechazadas. La razón como facultad humana para dar explicaciones razonadas sobre las cosas les permite a los seres humanos intentar comprender el mundo a partir del análisis cuidadoso de las cosas mismas, de sus características, de cómo aparecen, cómo se nos presentan ante nuestra percepción, y de esta manera admite la posibilidad de preguntar, analizar, juzgar y determinar si las razones que damos pueden ser o no pueden ser aceptadas. En otras palabras, la racionalidad permite la argumentación, que consiste básicamente en dar razones que expliquen y le permitan comprender a otros lo que pensamos, y aceptar como válidos o no dichos pensamientos, si cumplen con las reglas mismas que maneja la argumentación. Sin embargo, los mitos y la filosofía coexistieron y siguen coexistiendo en la actualidad. De hecho, muchas narraciones míticas siguen siendo formas válidas y alternativas de relacionarnos con los otros y con el mundo que nos rodea, ante la racionalidad dominante actual, que ha adquirido la forma de los intereses económicos, mercantiles, del consumo perpetuo y excesivo de cosas, de la destrucción y de las ambiciones humanas que ya hemos mencionado. De hecho, cabría plantearse actualmente la necesidad y la pertinencia de relacionar el pensamiento filosófico con el saber mítico para abrir posibilidades alternativas y diferentes de vida. En la India, por ejemplo, la filosofía y la religión estuvieron por mucho tiempo interrelacionadas y también en conflicto. Los Vedas, que fueron escritos entre el 2500 y el 600 antes de nuestra era, plantearon que el yo es una ficción, es decir, que no existe realmente el ego, el individuo, y que toda la realidad suprema es el Brahman, cuya alma es infinita, inmutable y universal. Desde este punto de vista, el objetivo o meta que debemos seguir en esta vida es disolver el ego o el yo individual, reconociendo que este es una ilusión,
ya que todo es uno en el Brahman y debemos retornar a él. En China, el maestro Confucio enseñaba principios éticos del orden, el respeto a los mayores, a los ancianos y a la tradición, algo que en el mundo actual vuelve a tener vigencia ante la disolución de los referentes ético-morales que orientaban la vida y que hacen que muchas personas anden por ella sin un rumbo fijo, sin una brújula o sin orientaciones que les permitan llevar o conducir sus vidas de la mejor manera posible. El taoísmo, otra filosofía china muy importante, planteaba que la armonía con la naturaleza debe ser un objetivo prioritario en nuestras vidas, algo que también sigue vigente en un mundo caracterizado porque los humanos no nos armonizamos con la naturaleza, sino que la destruimos para satisfacer nuestros intereses egoístas, basados en los imperativos económicos. En Grecia, los dioses tenían casi todo en común con los seres humanos, salvo la inmortalidad, y sus explicaciones sobre el universo se basaban en principios que regían igual para los dioses y para los humanos: el destino, lo que es el bien y el mal, la justicia conocida como la Dike, la belleza, la armonía, por mencionar solamente algunos de esos principios que aplicaban por igual para humanos y dioses. Ahora pasemos a lo siguiente: las fuentes del conocimiento humano. Las tres culturas de las que hemos hablado anteriormente tenían diferentes puntos de vista acerca del conocimiento, la verdad y la realidad. Mientras que en Grecia hubo un desarrollo notable del pensamiento lógico-racional, en la India se consideraba que la razón y la lógica son insuficientes para comprender a plenitud la vida, y por eso preferían el conocimiento alcanzado por los videntes, que lograban una visión intuitiva de lo universal a través de la meditación, que incluía actividades sensoriales, espirituales e intelectuales rigurosas. Podríamos mencionar algunas, como por ejemplo el yoga y otras prácticas que tienen que ver con ejercicios de meditación de ese tipo. Para ellos la filosofía consiste en mirar correctamente a través de la práctica vidente, y al parecer no se preguntaban si existe o no una realidad por fuera de esa mirada, como lo han hecho muchas de nuestras filosofías en Occidente. A grandes rasgos, las fuentes del conocimiento, lo que en indio se llaman pramanas, son 6. Primero, la pratyaksa, que es la percepción. Segundo, la anumana, que es la inferencia. Tercero, la upamana, que es la comparación y la analogía. Cuarto, el arapati, que es la posturación, derivación de las circunstancias. Quinto, la anupalavadi, que es la no percepción, la prueba negativa cognitiva. Y sexto, sagda, que es la palabra o el testimonio de los expertos fiables. Esto citando a Julian Baggini en su texto en la página 39. Lo anterior nos indica claramente que si bien en India la percepción intuitiva de carácter místico que se logra a través de la meditación es la principal fuente del conocimiento, las demás fuentes que ya mencionamos también son importantes, y todas deben usarse para lograrlo, ya que ellas son el hombre en su totalidad. En nuestra cultura occidental, la tendencia ha sido generalmente la de reducir el conocimiento, ya sea al poder de la razón o ya sea al poder de la experiencia sensible, a los sentidos, pero poco o nada se encuentra que hable de una fuente holística, o sea, una fuente total donde converjan todas las formas posibles de ver y de comprender la realidad. Para finalizar este breve análisis de la India, cabe resaltar que ellos tienen un respeto sagrado por la autoridad de la tradición, cuyas formas pueden ser los sabios, los maestros o los videntes, pueden ser los escritos sagrados y pueden también ser los relatos orales que se transmiten de generación en generación. Esto tiene un aspecto que le juega en contra a ese respeto sagrado, ya que ese excesivo respeto y el no cuestionamiento de la tradición y de las conductas de los sabios acaba por no permitir que florezcan nuevas formas de ver y de actuar en el mundo, que pueden mejorar o transformar las que ya existen. En Japón, la filosofía está ligada o relacionada con la espiritualidad, y su objetivo es actuar. No es dedicarse a hablar, a pensar o a elaborar teorías. Para ellos, el lenguaje debe ser usado estrictamente para lo necesario,
que serían los asuntos de la vida cotidiana, y no para preguntarnos acerca de cuál es la naturaleza última de la realidad, porque el lenguaje es incapaz de comprenderla, es decir, no puede abarcarla por completo. Si el lenguaje no puede captar con precisión todas las cosas, el arte, que en este caso para los japoneses sería la poesía, es el que permite dicha comprensión. Para los nipones, lo inefable es todo aquello que no puede ser explicado, comprendido y abarcado por el lenguaje. Los límites del lenguaje son expresados en Japón y en China a través del budismo, que dice que las palabras nos llevan a equivocarnos, y por eso predicar o enseñar es un doble error, porque el lenguaje es un muro que se pone entre nosotros y la realidad, y nos impide ser directos con todo, ser uno con todo. Se puede interpretar que para ellos el lenguaje es un añadido grotesco que le hacemos a la realidad, porque la desfigura y nos saca de la unidad con ella. La verdad no es del orden del lenguaje y de la racionalidad. Lo divino es inefable, y si alguien es ateo es porque quiere captar la verdad y la divinidad con esas herramientas. Esta visión de los límites del lenguaje y la racionalidad contrasta con los hábitos occidentales actuales, en los que predomina la voluntad de someter todo al orden de la razón, de revelar y de modificar todo lo que nos rodea. Por otro lado, la concepción japonesa de lo inefable nos pone de frente con la imposibilidad de ser uno con la realidad, porque siempre hay algo que se interpone, ya sea el lenguaje, ya sea los sentidos, ya sea la razón. Por lo tanto, debemos reconocer que vivir es ver las cosas de alguna forma y bajo una perspectiva, un punto de vista o un marco previo que nos permite relacionarnos y conectarnos con la realidad. El problema clásico occidental por el conocimiento, si es posible o no un conocimiento de lo que son las cosas realmente, de la realidad y de si existe o no una verdad universal, absoluta e inmutable, me parece que ya está resuelto, o que simplemente ha dejado de ser una preocupación filosófica que tenga gran importancia. Ahora lo que debe preocuparnos, creo yo, son los efectos que generan los usos del conocimiento en la actualidad. Cuestionar y problematizar esos usos, tratando de mirar cuáles nos convienen y cuáles no para seguir viviendo en este planeta. Julian Baggini tiene razón cuando dice que la vigencia de Kant, un reconocido filósofo occidental, radica en que éste aceptó que estamos atrapados en el mundo tal y como lo percibimos o como nos aparece a nuestros sentidos, a nuestro entendimiento, nuestras intuiciones, el lenguaje, etc. En este sentido, muchas de las experiencias y prácticas místicas y meditativas que se manejan en las culturas orientales o de Asia, que se presentan como las fuentes fiables y verdaderas para conocer el mundo tal cual es, son manifestaciones de esa tendencia humana de querer saltar por encima del mundo de las perspectivas. El lenguaje y la razón son instrumentos perspectivos válidos, siempre y cuando tengamos claras sus limitaciones y aceptemos que nunca nos van a decir la verdad absoluta acerca de lo que es el mundo y de lo que somos los humanos. De igual forma, debemos reconocer que estos instrumentos también son peligrosos en la actualidad por las formas en que los estamos usando. Considero que la forma de comprender la objetividad que plantea este autor y que voy a citar a continuación es muy razonable y válida. Abro comillas. Damos nuestro primer paso hacia una comprensión más objetiva del mundo cuando nos damos cuenta de que las cosas continúan existiendo cuando las perdemos de vista. Empezamos a ver que la forma de ser de las cosas no depende puramente de cómo las percibimos. Descubrimos que algunas personas son daltónicas, de suerte que lo que es verde para nosotros no es verde para todo el mundo, o que un palo que parece doblarse en el agua es en realidad recto al tacto. Esto ilustra que para Nagel la objetividad es cuestión de grados. Nuestra comprensión se vuelve tanto más objetiva cuanto menos dependa de las idiosincrasias de nuestros puntos de vista, de nuestros órganos sensoriales o de nuestros esquemas conceptuales específicos. Nagel ilustra esto con la imagen de círculos concéntricos.
los menores en el centro, los más subjetivos, los mayores afuera, los más objetivos. Los círculos se agrandan cuanto más gente es capaz de compartir la misma perspectiva. Ballini también plantea que las matemáticas y las ciencias naturales representan los puntos más elevados de esta forma de ver la objetividad, porque no dependen de las singularidades o de las particularidades humanas, expresadas en los lenguajes, lugares donde vivimos, entre otras. Podríamos estar de acuerdo parcialmente con esto, porque para garantizar la objetividad de las ciencias exactas, estas deben estar libres de los intereses destructivos de las formas económicas dominantes y permitirse escuchar la filosofía crítica y a otros saberes. En definitiva, dicha objetividad debe ser garantizada por ese diálogo e intercambio cultural entre diferentes saberes y formas de comprender el mundo. En eso consiste básicamente el pensamiento crítico, en liberarnos de los prejuicios y estar abiertos a todas las posibilidades que nos aporten para el enriquecimiento y el engrandecimiento de la vida. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.